y por Luis de Aveleira, y también fueron encontrados en otras cuevas de Torreón por Thomas Hester en la década de los 70s. La que sigue, por favor. Bueno, si se fijaron, ahí estaba una imagen con todos los enmangues, o sea, que dan pistas de cómo posiblemente fueron usados, ¿no? Entonces, hay una variedad de artefactos, por ejemplo, los media luna, que son los de abajo, y los de arriba son los coahuilos, ¿no? Pero en cada región hay una variedad diferente, ¿no? Por ejemplo, los que estaban en la lámina anterior son de Concepción del Oro, estos que están al lado izquierdo son de Mazapil, y los que están al lado derecho son de Real de 14. ¿La que sigue? Bueno, su distribución se da sobre todo en el desierto de Chihuahuense, pero principalmente en la parte central y meridional, que es la región del Bolsón de Mapimí y la región del Salado, la que sigue. Y bueno, en relación a este tipo de artefactos, no se sabe bien, o sea, la función o los posibles usos que se le dieron a estos artefactos se infirió a partir de la intuición de los investigadores, ¿no? Por ejemplo, y principalmente actividades relacionadas con la recolección. No sé si esto tenga que ver con la noción esta de que eran recolectores, cazadores, ¿no? Una propuesta que sugirió Kirchhoff, ¿no? Para esta región. Y bueno, se propuso para el corte del cogollo, para el raspado de guajes, para limpiar la masa encefálica de cráneos o para el corte de frutos, ¿no? Entonces, en términos funcionales, se está proponiendo que es para como usar como cincel o cortador, como rascador, como cuchara, como cuchillo, ¿no? Pero realmente el procesamiento de pieles nunca se consideró, ¿no? ¿A qué sigue? Bueno, esos son los investigadores, los principales investigadores que han trabajado o que han hecho inferencias funcionales sobre estos artefactos. Está Aveleira, McLuhan, está Nance, Roger Nance, está Moisés Valadez, François Rodríguez y Andrade. Este último hizo un trabajo experimental y propuso que eran cogolleros. La que sigue, por favor. Bueno, en relación está para cortar cogollos, son las hipótesis como que la que tuvo más peso, más la más sonada, ¿no? La que sigue. El cogollo es la parte central del agave y lechuguilla. Otra es para los cuencos de guajes. En la cueva de la Candelaria se encontraron unos guajes con motivos mesoamericanos y se creyó que posiblemente fueron para remover el interior de los guajes. La que sigue. Otro, como cucharas para la masa encefálica de los animales. La que sigue. O Andrade también sugirió que probablemente también pudieron funcionar para cortar frutos, ¿no? La que sigue. Pero en la cuestión del raspado de piel nadie señaló que pudieran servir para eso. La que sigue. Bueno, la pregunta de investigación de este trabajo, o sea, de esta exposición es: ¿de qué manera puede contribuir la arqueología experimental y la etnografía arqueológica a la identificación del uso y función de los raspadores coahuilos y media luna? Y la pregunta central de mi investigación de la maestría fue: ¿cuál es la función específica de los raspadores coahuila y media luna? La que sigue. Bueno, en Concepción del Oro identificamos 35 sitios arqueológicos, de los cuales en 14 había raspadores. Y yo me pude percatar, la que sigue, que en las topoformas o en las llanuras aluviales, que son las que están en color amarillo, en esos sitios que están en la topoforma de color amarillo, yo me fijé que había más presencia de media luna, de artefactos media luna. Y en las topoformas donde había sitios fogoneros, había más raspadores coahuilos, ¿no? Entonces había una distribución diferencial
de este tipo de artefactos, ¿no? La que sigue. Y bueno, en mi trabajo de licenciatura yo pude definir que hay campamentos residenciales y hay campamentos logísticos. Los campamentos logísticos tienen que ver con los sitios de caza o sitios de matanza, mientras que en los campamentos residenciales se hacen una diversidad de tareas más diversas, ¿no? O sea, entonces hay perforadores, hay más tecnologías asociadas a estos raspadores, y con los media luna no, o sea, son puntas de proyectil de carácter expeditivo. La que sigue, por favor. Esos son fogones de sitios fogoneros, donde hay más raspadores coagulas. La que sigue. Y este es un sitio de caza, ¿no? O sea, si uno va a esos sitios, o sea, de los que ya se recolectaron materiales, mucha gente a veces se pregunta, bueno, ¿y dónde está el sitio, no? Porque ya no encuentra uno nada, y en los sitios fogoneros, pues sí encuentra uno los fogones, aunque no encuentra uno los artefactos, ¿no? La que sigue. Bueno, mi hipótesis es de que los artefactos líticos denominados media luna fueron usados como cuchillos para remover el tejido adiposo de la piel, mientras que los coahuilos fueron usados como raspadores en el depilado, rebajado y sobado de pieles. Pero también parto de una hipótesis nula, donde los artefactos coahuilos no fueron usados como instrumentos de trabajo en actividades como el corte del cogollo, ni extracción de la fibra de agave de lechuguilla, ni ninguna actividad relacionada con la recolección de frutos. Entonces, por un lado yo quería demostrar que eran para ser usados como en la piel, y demostrar que no se usaron en esas actividades, ¿no? La que sigue. Bueno, dentro de los conceptos teóricos que guiaron mi investigación fue teorías, el actualismo, es un principio que conecta el presente con el pasado, ¿no? Y en estas teorías actualísticas o herramientas actualísticas o heurísticas, como se quiera llamar, está la arqueología experimental y la etnoarqueología, ¿no? Entonces, en la arqueología experimental se ejecuta de manera artificial usando el método experimental, y el arqueólogo es quien hace el objeto de estudio. En cambio, la etnoarqueología surge a partir de la interacción de disciplinas antropológicas como la arqueología y la etnografía. ¿La que sigue? ¿La que sigue? Bueno, hay que señalar también que, por ejemplo, a veces se suele confundir mucho y se suele decir que es un trabajo arqueológico, pero a veces se cae en un nuevo particularismo, porque muchas veces los arqueólogos hacen etnografías, pero no hay esa interacción entre la arqueología y la etnografía, ¿no? O sea, no hay una pregunta arqueológica que se quiera resolver. Entonces, ese es el problema, o sea, que es una etnografía. Ya cuando hay una pregunta que contestar o que resolver, o alguna hipótesis arqueológica, entonces ya ahí entra la etnoarqueología, ¿no? ¿La que sigue? Bueno, ¿qué alcances tiene la etnoarqueología? Bueno, este es un trabajo de esta Catherine Whitman, que hizo con los Gamo en Etiopía, y ella trató de ver analizar estos dos tipos de raspadores, los Ucano y los Tutuma. La que sigue. Estos raspadores, la que sigue, quiso ver cómo se distribuían, pero también no se quedó en solo lo actual, ¿no? Sino que quiso ver cómo se dieron estos cambios en el presente y en el pasado. O sea, si hubo la misma distribución, si hubo preferencias en usar este tipo de raspadores, ¿no? Donde raspaban, si en el interior de las cabañitas o al exterior, ¿no? La que sigue. Y este es un trabajo les llaman hide working, o sea que es trabajo de piel, el trabajo de piel. Y también hizo de cómo recolectaban las resinas y cómo hacían sus artefactos. La que sigue. Pero también, o sea, hizo un trabajo, o sea, donde se realizaron excavaciones, ¿no? O sea, se intentaba responder algo, ¿no? La que sigue. Bueno, la etnoarqueología y la arqueología experimental señalan que se basan en el principio de la analogía, ¿no?
Y la analogía en arqueología opera bajo los principios de argumentación analógica y por lo tanto los dos elementos, sujeto y objeto, no deben ser iguales, sino que deben tener ciertas condiciones de comparabilidad. Eso lo señala Politis, la que sigue. Y Gándara señala que para que la analogía sea válida, deben de existir referentes analógicos homotaxiales transhistóricos, como leyes naturales que intervienen en los procesos de formación y transformación de contextos. Por ejemplo, él llama los dominios ontológicos, donde se dice que, por ejemplo, una piedra tiene las mismas características físicas y que una piedra pudo haber sido tallada de la misma manera antiguamente como ahora, ¿no? Porque tiene las mismas propiedades, ¿no? Entonces, esa es la analogía, ¿no? Entonces, en esa relación sí es comparable, ¿no? La que sigue. Y bueno, entrando un poco al tema, Mirambel y Kelly señalan que, por ejemplo, en la parte de la mecánica, la cinemática es la parte de la mecánica que trata de estudiar el movimiento de un sistema particular de partículas materiales, y que Kelly dice que es una descripción simple del método de uso, o sea, de un boceto de cómo fue orientado el artefacto para ser usado en relación al material trabajado, o sea, el ángulo de ataque. La que sigue. En eso también se tiene que ver qué tipo de acciones son, si son acciones longitudinales, transversales, incidentes. La que sigue. Qué tipo de movimientos, si son longitudinales, transversales, de rotación, de impacto, de penetración. Por ejemplo, ahí se ve, por ejemplo, yo ahí propuse en la metodología de mi tesis de que si se usaba de determinada forma, si era hacia adelante, hacia atrás, era para determinadas actividades, ¿no? La que sigue. La siguiente. Por ejemplo, en las acciones longitudinales, pues las acciones longitudinales son como cortar o aserrar, ¿no? Y en las transversales está, por ejemplo, una raidera o un raspador. Por ejemplo, hay cuchillos que son usados como raideras, ¿no? O sea, se usan como raideras, y uno cuando se las encuentra en el registro arqueológico dice, pues es un cuchillo. Sí, pero no sabemos si efectivamente se usó ese artefacto como cuchillo o si se usó como raidera. Para eso es importante las huellas de uso, ¿no? Y en las incidentes, pues está como el percutir, el machacar, el impactar. La que sigue. Por ejemplo, en el trabajo de piel, pues son ángulos rasantes y son movimientos transversales. La que sigue. Pero Andrade propone que los coahuilos realizaron con un ángulo de ataque vertical, ¿no? Entonces, él se basa en fuentes del norte de Sonora y de Arizona para hacer base en un estudio etnográfico que se hizo, pero era para magueyes. Entonces es muy diferente un maguey a una lechuguilla, o sea, entonces no puede haber una analogía positiva, una analogía homotaxial como propone Gándara. La que sigue. Entonces realicé distintos tipos de actividades. La que sigue. Y para eso realicé diversos artefactos, o sea, réplicas con los mismos tamaños que los propuestos en los que había en la Cueva de la Candelaria. La que sigue. Por ejemplo, realicé una experimentación. Primero hice una etnografía de cómo trabajaban la lechuguilla, cómo la cortaban. Entonces me pude percatar que el corte de la lechuguilla no la hacían de la manera que proponía Andrade, o sea, que con un ángulo vertical, sino que lo hacían con movimientos longitudinales y direccionales, ¿no? Y un posterior jaloneo hacia arriba, y así es como se extrae el cogollo. La que sigue. Y este señor decía que con la cortadora era el artefacto que viene así como con una ranura de acero, y dijo que si no tenía la cortadora, lo hacía con un objeto o con el pie. Entonces, es probable que en el pasado se haya hecho con el pie, ¿no? Teniendo en cuenta la ley del mínimo esfuerzo. La que sigue. Entonces también hice, para ver si eran para tallar, se vio que no, que era mejor usar una raidera. La que sigue. Para cortar peyote, sí dio resultados, tiene un ángulo rasante.
Sin embargo, no creo que hayan sido usados para eso. La que sigue. Y también, como Andrade había propuesto que para cortar frutos y procesarlos, hice esa prueba, ¿no? Entonces, pues sí dio resultados, pero fue mejor usar una lasca. La que sigue. También lo usé para extraer cabuche, pero resultó más eficiente una rama de gobernadora. La que sigue. Bueno, también lo usé para los guajes, limpiar los guajes. La que sigue. Ahí sí usé otro tipo de artefactos, o sea, ahí usé una raidera para comparar las huellas posteriormente en madera y o sea, para tener una variedad una gama muy amplia de huellas, ¿no? Entonces hice una raidera para limpiar los ástiles, ¿no? Lo que sigue, los enmangues. Los frutos como el joconoeste, la que sigue. Y también hice pruebas en lo que es la liberación del tejido adiposo, la limpieza. Eso fue con movimientos, ahí usé los artefactos media luna y usé movimientos oscilatorios, la que sigue. Y también me di cuenta de que tuve que usar otro tipo de artefactos para el descarnado. Esta es una piel de quino, la otra era una piel de res. Entonces, la piel de quino es muy probable que tuviera las mismas características que un venado, entonces por eso volví a realizar el experimento y usé otro tipo, lascas enmangadas, de ese tipo, cuchillos. La que sigue. También hice limpieza de piel, de lo que es el depilado. La que sigue, en seco y en húmedo. Hice también el raspado en seco. La que sigue. Y bueno, en relación a los resultados, se puede decir que en la etnografía se pudo observar que los movimientos realizados en el corte del cogollo no eran los que proponía Andrade y Flores ni Andrade y Ramírez. Y a través de la experimentación se pudo determinar que el corte del cogollo no se podía realizar con los coahuilos. O sea, se necesitaba otro tipo de artefacto o incluso con el puro pie, ¿no? Tampoco los artefactos enmangados eran los más adecuados para extraer fibra, eran más eficientes las raideras de filo natural, las cuales se asemejaban más al tipo de movimientos que realizaban con el tallador, ¿no? O sea, de hacer la presión y luego estirar la fibra, ¿no? Y la información etnográfica que señala a Beleira, Nans, Valadez, Andrade Flores, donde se extraía fibra de maguey, se extraía con artefactos de granodiorita. Yo me di a la tarea de investigar sobre ese documento y es de Casteter y realmente pues la granodiorita tiene otra forma, ¿no? O sea, no se puede trabajar como la obsidiana o como el pedernal, o sea, probablemente al tipo de artefacto que hacía referencia este señor era una hacha de granodiorita o algún tipo de cincel, la que sigue. El trabajo etnográfico y la arqueología experimental pudo demostrar que era más eficiente realizar el experimento con otros artefactos de carácter expeditivo como lascas de filo natural para cortar los frutos y el nopal. La limpieza del nopal fue más sencillo hacerlo con la radera de filo natural y en algunas actividades como el corte del nopal era más sencillo hacerlo con la mano. El corte del cabuche era más sencillo usar una vara de gobernadora y los coahuilos no fueron efectivos en esta actividad. Entonces, a nivel experimental y a nivel etnográfico, o sea, usando esas dos herramientas se pudo ver la eficiencia de los artefactos con los coahuilos y los media luna, y se vieron serias limitaciones al realizar otro tipo de actividades. Obviamente, esto no es suficiente para poder demostrar la funcionalidad del artefacto, se necesitan hacer análisis de huellas de uso. Y bueno, de mi parte, aquí sigue, creo que eso es todo. No sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud, duda, un comentario.